Bueno, pues bienvenidos sean a esta conferencia que se va a dar el día de hoy. Y pues en la ponencia el día de hoy tenemos a Miguel Ángel Guzmán de la Cruz, que es un ingeniero geofísico de la primera generación de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que es también candidato a maestro en ciencias en física por el Centro de Sismología y Vulcanología de Occidente, por sus siglas CISVOC, y de la Universidad de Guadalajara. Este, Se ha desempeñado también como asistente de profesor de asignaturas en la Universidad de Guadalajara, así como técnico académico de campo en el Centro de Sismología y Vulcanología de Occidente. Ha tomado cursos sobre SIGS, GPS, sismología básica y avanzada, sistemas de alertamiento temprano, redacción de textos científicos, análisis hidrográficos urbanos, geología y geotermia, división académica de las ciencias básicas de la UJAT, el Servicio Sismológico Nacional de la UNAM, la Facultad de Ciencias Físicas y de Matemáticas en la Universidad de Chile, eh, Secasier, Agencia de Cooperación Alemana y la Universidad Dusen. Ha presentado 6 trabajos en colaboración, siendo en 5 de ellos primer autor y en uno como segundo autor, con colaboraciones nacionales y extranjeras. Ha asesorado hasta la fecha 3 tesis de licenciatura en el área de sismología, sismotectónica y deformaciones de la corteza. Pues le damos una gran bienvenida a nuestro ponente, el, el ingeniero Miguel Guzmán, que pues nos va a estar acompañando y nos va a brindar esta experiencia. Esperemos que todo sea con mucho respeto. Eh, Vamos a respetar las preguntas. Las preguntas van a ser hasta el final y vamos a dejar que nuestro ponente nos tenga que decir toda esta información que pues la verdad es bastante y habla una voz con mucha experiencia, entonces vamos a poner atención y las preguntas vamos a dejarlas para el final, las cuales se van a escoger aleatoriamente y van a ser solo 3. Por ello, si en algún momento surge una duda, les pido de la manera más atenta que tomen nota y al final se les va a dar la palabra. Ahora sí, entonces los dejo en las manos del ingeniero para que nos comparta la ponencia. Muchas gracias. Listo, pues, pues muchas gracias a ustedes, estudiantes del capítulo estudiantil de la EAG de la UAP. Igual saludo a todo el público que está viendo tanto aquí por la vía de Meet, tanto por Facebook Live. Y nada, pues para mí es un grato placer el compartir información que es fundamental y muy básica ahora en estos tiempos de transformación, de investigaciones desde casa, etcétera. Entonces, comparto mi pantalla para que vayamos avanzando en el programa. Igual, pues también me es grato saludar a compañeros, a amigos, a profesores, a, a muchas personas que aquí también me están acompañando en la presentación. Entonces, no sé si ahí se ve mi pantalla para estar claros. Sí se ve, ingeniero. Ok, listo. Pues bueno, lo que vengo a presentar ahora es un trabajo de investigación que en el proceso de la maestría me dio curiosidad por hacer, que era cómo conectar las anomalías de campos potenciales con la actividad sísmica, que dentro de todos los métodos geofísicos son mundos distintos. Entonces, pues lo que se realizó o lo que prácticamente hice fue pues tratar de encontrar una conexión para ver qué tienen que ver y no necesariamente tanto física o matemáticamente. Entonces, dentro del contenido que voy a desarrollar el día de hoy,
pues como tal está la introducción, conceptos básicos de sismología para aquellas personas que no tienen noción sobre esta área de la geofísica, conceptos básicos de métodos potenciales, geología regional del estado de Tabasco, metodología, los resultados y unas conclusiones que son preliminares. Entonces, como introducción es fundamental el ver los aspectos sísmicos en cualquier parte de la República, inclusive del mundo. En especial, pues mi énfasis fue en el estado aquí de Tabasco, ya que pues es muy escasa o poco conocida la cuestión de evaluación por riesgos debido a sismos, ya que Tabasco se considera como una zona península. Entonces, la delimitación de estructuras en el estado es conocida de manera muy general, pero no se realizan estudios detallados que indiquen el movimiento o el comportamiento que se tenga sobre ellos. Los estudios geofísicos que se realizan son de manera muy local, o sea, en el orden de los pocos kilómetros. Entonces, pues, y el acceso a los datos de las cuestiones geofísicas que se hacen en el estado, al ser económicamente atractivo para la cuestión energética en el área del petróleo, pues es totalmente restringido. Entonces, se busca en este trabajo establecer preliminarmente una relación en cómo el campo potencial, tanto de gravedad como de magnetismo, tiene un vínculo especial con la sismología. Y, y la verdad es que los resultados, a mi parecer, cuando yo vi, me fueron muy gratos. Entonces, estoy a bien compartirles los resultados de ellos. Entonces, como conceptos básicos, pues la sismología es esa rama de la geofísica que estudia y comprende el comportamiento de las ondas sísmicas generadas de manera natural o antropogénica en el interior de la Tierra. Para que suceda un sismo, pues claramente tiene que haber una fuente, algo que libere la energía que haga que suceda el evento sísmico. La fuente sísmica se compone como tal, la fuente o el epicentro, el hipocentro y el epicentro, que es la proyección en superficie del hipocentro. Las escalas que miden los sismos son la Richter, que es energía liberada, y la Mercalli, que es por daños provocados. Y los mecanismos focales son más que nada la representación gráfica de cómo fueron los esfuerzos al momento de la liberación de energía que provocó el sismo en cuestión. Entonces, pues, existen tres mecanismos focales muy conocidos, pero uno también tan conocido, pero que no sucede por lo general no tan frecuente en México. Están los mecanismos focales generados por fallas de rumbo, como la falla de San Andrés. La normal, que son sismos de interplaca, como los que suceden en Guerrero, inclusive suceden también sismos de subducción ahí, que se dan por lo general en toda la costa pacífico de México, y la falla obliqua, que también son sismos que suceden en California. Entonces, dentro de las redes sísmicas que monitorean precisamente pues los eventos que suceden en el país, pues están entre ellos la red del Servicio Sismológico Nacional, la red sísmica del Valle de México, la red sísmica de Colima, la red sísmica acelerométrica telemétrica de Jalisco, la red de sismología de banda ancha del Golfo de México, del Golfo de California, que la llevan en su cargo los del CICESE, la red sísmica de Veracruz, que los llevan lo de la Universidad Veracruzana. Y deben de haber algunas tanto temporales o muy locales para estudios de cualquier índole. Entonces, dentro de los conceptos básicos de los métodos potenciales, primero vamos a empezar por el campo de la gravedad, igual estableciendo qué es la gravimetría. No es más que otra rama de la geofísica, que estudia las variaciones del campo gravitatorio por efectos de las distribuciones de las masas en el Sol, ya sea que hay una deficiencia o hay un exceso. Va a ser la manifestación de la gravedad en este punto específico de la Tierra. La unidad de medida de la gravimetría es en gales, o el gal, y el miligal. Las correcciones que se hacen para que se tengan buenos resultados a partir de las medidas de gravimetría son las que se hacen por deriva instrumental, por latitud, aire libre, topográfica. Y con ellas se lleva el resultado de obtener anomalías gravimétricas, que en este caso sería la regional y la local. Ya dependerá de cada uno a qué conclusiones quiere llegar en el procesamiento de la gravimetría para entender mejor de manera macro o micro las anomalías y cómo vincularlas con lo que uno anda buscando.
Igual para el campo magnético es muy similar, ¿no? La magnetometría también es otra rama de la geofísica que mide las variaciones del campo magnético terrestre con base en las propiedades magnéticas de los materiales. Y algo muy fundamental casi en toda la geofísica, que es y yo creo que casi en todas las ciencias que son tangibles, que se pueden medir, que pues, sí, el primer paso es medir, luego procesar y al final obtener un modelo. Eh, como tal, la medida del campo magnético es en teslas, nanoteslas. Las correcciones también para estos datos son las reducciones al polo, las continuaciones ascendentes y descendentes, derivas de inclinación, señal analítica y las primeras y segundas de. Entonces, el planeta se considera como un dipolo magnético, pues tiene norte y sur magnético, entonces se considera como un imán grandísimo. Entonces, ¿qué tienen que ver? ¿Cuál sería la relación fundamental entre ellas, entre los métodos potenciales y la sismología? Las matemáticas y la física de cada uno son extremadamente distintas. En, para las sismologías la explican las ecuaciones de las ondas. Para la gravimetría son las ecuaciones de Newton. Y las ecuaciones de Maxwell, pues para la magnetometría. Inclusive las ecuaciones de Maxwell se ocuparían también para entender el comportamiento de las ondas, pero en este caso el enfoque quizá mayoritario que se le da a las ecuaciones de Maxwell es para entender las ondas electromagnéticas. Pero bueno, si se tienen matemática y físicamente comportamientos distintos que no las vinculan, pues la geofísica es tan versátil que mediante el estudio de diferentes métodos se pueden obtener mejores resultados. Y por ahí como anécdota me llegó a escuchar alguna vez de que nosotros somos como los médicos de la Tierra. O sea, los médicos se encargan de hacer muchos estudios a sus pacientes para llegar a una conclusión. Y el vínculo fundamental que establecería esa conexión entre los métodos potenciales y la sismología sería la cuestión visual, ¿no? Y de cierta forma también la matemática, al menos fundamentalmente. Entonces nosotros seríamos los médicos de la Tierra porque hacemos muchas prospecciones, muchas campañas y vinculamos todos los datos para obtener o llegar a una conclusión. Pues para entrar en contexto geológico y estructural regional, pues en general del sureste mexicano se puede observar pues que está constituida en su gran mayoría por arenas, por lutitas, por carbonatos que se dieron en algún tiempo en zonas de plataformas, por intercalaciones de lutitas y calizas. Y con base en ellas y por la formación del Golfo de México hace millones de años, pues se desarrollaron pliegues y fallas. Entonces, aquí podemos ver cuáles son esas fallas extensionales y pliegues compresionales de la edad pliopleistocénica. Eh, eh, me es importante notar que la dirección de las fallas son perpendiculares entre las estructuras. O sea, si bien para la figura puede ver que hay una orientación preferencial, casi en la parte colindante entre el continente y, y aquí el Golfo, se tienen orientaciones distintas. Y es ahí fundamentalmente donde en apariencia deberían ocurrir los sismos. Pero más adelante vamos a ver qué es. Entonces, ¿cómo fue la secuencia de la formación de la tectónica del sureste? Estructuralmente hablando, ¿cómo fue que se originaron esas fallas? Pues primero empieza el plegamiento y la falla de la cadena de cabalgada de Chiapas, Reforma y Acal, durante por ahí del Mioceno medio. Con un despliegue del nivel de sal del Caloviano y otro dentro del basamento del macizo de Chiapas. Luego pues, sucede el basculamiento hacia el noreste de la cadena plegada durante el Mioceno tardío. Posterior a ello, pues viene la depositación de los sedimentos y se empiezan a depositar conforme a la densidad, ¿no? Entonces, se hacen depósitos de espesores muy grandes de arcilla durante el Mioceno tardío. Después hay un deslizamiento gravitacional de la columna paleógena tardía sobre las arcillas oceánicas, para luego darle paso a la formación de la cuenca de Comalcalco durante el Plioceno. Entonces, la cuenca, al dar inicio a la cuenca de Comalcalco durante el Plioceno, se forma la cuenca de Macuspana en dos etapas. La primera etapa se forman las fallas que limitan al sureste y al noreste se forman durante el Plioceno. Las fallas públicas escalonadas en este-oeste se formaron durante el Plioceno
y actualmente a como se entiende la geología estructural de la parte sureste, pero en especial de la parte de entre Villahermosa y Campeche. En ambos casos, las arcillas del Mioceno que se formaron favorecieron el decollement de la columna estratigráfica total. Entonces, aquí podemos ver cuántas cuencas existen, ¿no? Está la cuenca la Salina del Istmo, la cuenca de Comalcalco, el Pilar Reforma Cal y la cuenca de Macuspana. Ahora, ¿por qué digo eso, no? Porque la delimitación de estas cuencas tiene un vínculo fundamental también con la sismología, que claramente se ve en los resultados de los métodos potenciales y el vínculo que tiene con la sismología. Entonces, la metodología de todo esto primero fue descargar la información, que cabe resaltar, bueno, eso se los digo ahorita casi al final de este slide. Los datos magnéticos se descargan del NOAA, que están publicados por Meyer y colaboradores en 2016, y el nombre del archivo es EMAC 2, volumen 3. Y los datos gravimétricos publicados también por Sandwell y colaboradores en 2014 fueron descargados en el International Center of Global Earth Models. Posterior a ello, obviamente los datos al ser libres, porque son libres, hay que organizarlos. No se obtienen así como que todos acomodados ni nada de eso, sino que hay que echarle talacha para poder hacer el trabajo, ¿no? Entonces, el preprocesamiento de estos datos se realizan en GMT, y no estoy hablando de horarios. GMT es una herramienta muy buena para hacer mapas con calidad profesional, y salen muy buenos. La conversión de los datos geológicos obtenidos se realizó, bueno, más bien, los rasgos geológicos como fallas y cualquier índole geológica, yo las obtuve del INEGI. Pero las del INEGI te los arroja en un formato para que tú los puedas cargar en Google Earth. Entonces, ¿qué es lo que hice, no? O sea, guardar esos como shapefiles y convertirlos a KMZ para luego en GMT usar un comando que convierte los KMZ a un XY o un punto XS. Entonces, posterior a ello se realiza el código en GMT para la obtención de los mapas y finalmente se mejora la resolución del arco de los datos magnéticos y gravimétricos que se obtienen de manera libre. Lo que hacemos es que como el arco va de 4 por 4 píxeles, lo que hacemos es mejorarlo para que se vea suavizado, no que se vea muy cuadriculado. Los datos sísmicos también son libres, fueron obtenidos del catálogo de eventos del Servicio Sismológico Nacional, y los datos de falla, como les decía, fueron del Servicio Geológico Mexicano y algunos que están en INEGI. Y lo mejor de todo es que los datos geofísicos son de libre acceso, o sea, son totalmente libres. Los datos ya están prácticamente, o sea, te los arrojan procesados, todos. Lo fundamental es trabajarlos y mejorar la calidad de la calidad de información, porque en apariencia uno los descarga, inclusive pone las correcciones que uno quiere, tanto para magnéticos como para gravimétricos. Sin embargo, hay que ir mejorándola un poquito más para que se aumente mejor la calidad y se tengan resultados robustos, ¿no? Entonces, dentro de los resultados, primero vamos a empezar por la sismicidad. Entonces, se observan lineamientos sísmicos preferenciales con orientación noreste-sureste. Y estos lineamientos coinciden con los límites de las áreas mencionadas en la geología estructural que les mencionaba en el principio. Es importante ver que aquí se ve una orientación preferencial, sin embargo, hay que recordar que existen lineamientos que son perpendiculares entre sí. Si bien aquí tenemos fallas normales, acá tenemos fallas inversas, o sea, se entrelazan unas con otras. Sin embargo, aquí se ve una clara orientación de cómo estas fallas originan esos sismos y las profundidades también asociadas a esos sismos rondan aproximadamente entre los 2 kilómetros de profundidad a los 80. Y algunos sismos que, por ejemplo, los encontramos acá cerca del macizo de Chiapas, pues son los más profundos, ¿no? Que vendrían siendo pues creados por la subducción de Cocos por debajo de Norteamérica. Entonces se ve claramente que Tabasco no es una zona
que esté ajena a los eventos sísmicos. Es de que sí hay registro, sí hay, inclusive creo que se tiene registro de magnitudes por parte del Servicio Sismológico Nacional, aproximadamente por ahí de 1981, pero de ahí para abajo, o sea, hasta 1900, no hay. O sea, no hay registro de las magnitudes. Pues, ¿cómo está la distribución de los eventos sísmicos geométricamente, no? El Servicio Sismológico Nacional, y precisamente por lo que les mencionaba, los eventos a los que no les calculó, a los que no les calculó la magnitud, la profundidad, por así decirlo, la homogeneizó. A todos los dejó en 33 kilómetros de profundidad. ¿Por qué? Debe ser algo que debe preguntar al servicio, inclusive ustedes por si les da curiosidad, porque eso sí lo desconozco. Pero se puede ver claramente que pues sí, o sea, el registro de los eventos sísmicos es de manera muy superficial, pues, o sea, es muy, muy superficial. Van en el orden que quieren, de los 10 a los 2 kilómetros. O sea, el origen de los sismos, aquí en Tabasco al menos, es por fallas, y ahí viene lo mejor, que son cómo van los métodos potenciales. O sea, cómo cada cuenca, en este caso en gravimetría, o sea, se ven ausencias y deficiencias de masas que son el resultado de las anomalías, en este caso, de aire libre de la gravimetría. Y como mencionaba, pues el orden de valores de la anomalía de aire libre muestra esa ausencia de masa que corresponden a las áreas tectónicas que tienen en esta parte de Tabasco. Se puede notar claramente cómo aumenta la masa hacia el macizo de Chiapas. Hay un aumento de masa que precisamente es causado por la orogenia que ahí se tiene, o por la zona montañosa que se tiene en esta parte del vecino estado de Chiapas. Y las anomalías importantes del estado se radican en el este y en el oeste de aquí, de Tabasco. En esta parte de Huimanguillo y acá colindando con Macuspana y Bonut. Pero hay que ver cómo también, en la siguiente diapositiva, cómo cada cuenca también tuviera que ver posiblemente por las cuencas y las superficies, llevándolo a un nivel geológico más terrenal, se comportan como graben and horst. Y esas fallas, cuentas que se tienen en los flancos de los gravens, posiblemente también originarían los eventos sísmicos, porque como vemos aquí en este modelo, desde la superficie hasta la profundidad hay 6 kilómetros. Y hay un vínculo casi fundamental con los sismos también que se originan ya sea por fallas o inclusive pueden ser por las fallas presentes tanto a las cuencas como a las plataformas. Entonces, los valores máximos de la anomalía de aire libre están en Chiapas. Claro, están en Chiapas. Los cambios drásticos de las sierras a las planicies de Tabasco se ven claramente, pues exactamente en los valores de los ilegales. Y existe como tal una posible correlación entre que esas zonas anómalas se vinculan tanto con las cuencas de Comalcalco como de Macuspana. La anomalía negra claramente pues nos hace que hay deficiencia de masa que posiblemente está vinculada con la cuenca de Macuspana. Por un lado, tenemos una anomalía positiva relacionada con el pilar Reforma Cal, pero especialmente hay una anomalía que corresponde también a la cuenca de Comalcalco. Sin embargo, las anomalías que se ven muy, muy presentes son las anomalías de la cuenca de Comalcalco y la de Macuspana. Y hacia la parte del Golfo también podemos ver que toda la salina claramente, bueno, a lo mejor no toda, pero una parte se ve representada por la parte gravimétrica. Entonces ahora, en magnetometría, o sea, ¿qué nos arrojan los datos de magnetometría? También un vínculo total con la sismología. Aquí podemos ver que incluso si vemos esto posiblemente lo podríamos relacionar entre cuencas. Exactamente hay un lineamiento sísmico, o sea, de eventos, junto con la orientación de la posible limitación de las cuencas en el estado. Acá también podemos ver otro sistema de fallas que tiene una orientación fundamental, pero el origen de los sismos ya está aquí, pues, ya está aquí. La magnetización aquí es importante, o sea, la magnetización importante está hacia el norte del estado.
los cuales coinciden con los rasgos tectónicos que les presenté al principio. Los lineamientos sísmicos y magnéticos también, de manera preliminar, porque habría un estudio muchísimo más detallado, pareciera ser que delimitan las cuentas, como les mencionaba. Entonces, uno, pues como tal, ¿no? La cuenca de Macuspana. El comportamiento dipolar positivo y negativo está relacionado al fallamiento que delimitan como tal la cuenca. La número 2 es un comportamiento positivo de campo magnético total que pues nos vendrá dando la reforma cal. Y 3, el comportamiento dipolar que existe en algunas otras partes de aquí, pues está asociado también a posibles fallamientos. Y como podemos ver, pues también acá tenemos para la área colindante de Veracruz un comportamiento de campo magnético muy bajo para la parte de Chiapas. Es importante mencionar que también en la parte de la sierra del estado de Tabasco, cerca de Teapa, Tacotalpa, existen manifestaciones geotermales. Inclusive ahora el Servicio Sismológico Nacional ha registrado eventos en esa área. También han habido eventos en la parte de cerca de las densidades del Chichonal. Entonces, de manera a lo mejor preliminar, también esa sismicidad podría estar asociada a esa parte, ese rasgo geotérmico que se tenga por ahí. Pero bueno, eso es cuestión gubernamental o de cuestiones económicas para poder explorarlo. O un para el arte con las universidades puede llevar su gravímetro, medir y ver qué resultados salen. Pero también se ve claramente cómo esas manifestaciones se ven en el mapa de aquí de campo magnético, cómo este puntito que nos indica un valor negativo posiblemente podría estar asociado. Pero habría que hacer un estudio mucho más especializado para poder entender. Entonces hay que notar que los círculos que pongo ahí corresponden a las regiones de fallamiento que originan los polos posiblemente magnéticos, que tendrán relación con con la sismicidad. Entonces, para las conclusiones, los epicentros de los eventos sísmicos aquí son congruentes con la configuración estructural determinada por datos geofísicos de campos potenciales. Se ve claro. La mayoría de los eventos tuvieron una magnitud inferior a los 3.5 y su profundidad fueron menores de 50 kilómetros, inclusive mucho menos. O sea, entre los 2 y los 20 kilómetros está la sismicidad del estado. Entonces, particularmente, como les mencionaba, están dentro del rango de los 0 y los 10, 0 y los 20, etc. Se muestran eventos sísmicos con tendencias de orientación noroeste-sureste, reportado por autores, en este caso Padilla y Sánchez. Los mapas sugieren una clara orientación de los dipolos magnéticos, además que con la sismología se asocian esos resultados de los campos potenciales con los límites asociados a esas cuencas, ¿no? Lo anterior sugiere tentativamente, porque no se puede llegar a una conclusión muy exacta, salvo a un estudio muy detallado, pero que yo quiero imaginar que no vaya a suceder, porque realizar ese tipo de estudios en el Estado, pues solamente lo hace independencias gubernamentales, aparte que tendría que ser una inversión muy, muy grande. O sea, sugiere tentativamente que la dinámica de dichas estructuras dan origen a los eventos sísmicos del Estado. También es importante al menos saber el monitoreo de fallas superficiales, instalar una red de sismógrafos y acelerómetros para entender mejor la distribución de las mismas. Y es que, como pasa en cualquier parte del mundo, no es que con el paso de los años se vaya incrementando el número de sismos, no, sino instrumentalmente se va teniendo mayor cobertura. Si en Tabasco se desplegara una red regional, claramente obtendrán muchísimos eventos sísmicos en el estado. Y no precisamente porque se instalaron el equipo, hay más sismos, no, sino porque instrumentalmente se tiene mejor cubierto. Inclusive, con la instalación a lo mejor de una estación, 2 estaciones, 3, que sería lo esencial, se podría ver exactamente si esas fallas, tanto inversas como normales, reportadas por autores, son correctas o tienen ese lineamiento. También es importante hacer este tipo de estudios de esta índole con el fin de mitigar y posiblemente evadir un riesgo natural que exponga a la población en general. Porque si bien Tabasco no es una zona sísmica, no está de más
ver cuestiones estructurales de edificios, hacer microzonificaciones sísmicas, entender cómo se comporta el suelo del estado de Tabasco, y eso se hace con sismología. Y se podrá ayudar con métodos potenciales, pero de una manera un poco más local, si se requiere, o de manera regional. Y bueno, una conclusión a título personal es de que este trabajo se realizó totalmente con datos de acceso libre. De veras, o sea, el Internet está para sacarle información a lo grande. Eh, Me sucedió en un día de curiosidad de ver qué hacer, porque ya había terminado todas mis ocupaciones, entonces decidí descargar y ver cómo procesar esos datos, y pues salió ese resultado que me resultó muy, muy interesante. Y, y pues me dio mucho gusto presentárselos. La verdad, igual nuevamente estoy agradecido con los chicos del capítulo estudiantil de la EAG. Eh, Igual con ustedes por haberme prestado el tiempo de poderles exponer estos resultados que tuve de manera preliminar. Y pues nada, muchas gracias por su atención, y mi correo de contacto ahí está por si se ocupa. Y si se tienen preguntas también adelante, yo con gusto las contesto. Pero muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Muy bien, gracias por la ponencia, estuvo muy, muy interesante y pues como comentamos al principio, se van a dejar abiertos para que pregunten, pueden escribirlo por medio del chat, ya sea en Meet o en Facebook Live, que si tenga la duda, entonces conforme vayan apareciendo las primeras tres, se le van a dar así el orden. Y en dado caso de que nuestro ponente, el ingeniero Miguel, permita alguna otra pregunta o alguien haga más preguntas, si le parece bien, pues se le va a dar la palabra también, en orden Ok, y con respeto. bien. Pues no sé si hay preguntas. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta. Sí. Disculpe, para obtener los datos que usted mostró, entonces, ¿dónde los consigo? Pues O- precisamente déjame regresar a la parte de la metodología. Esos están, ahora te digo. Eh, si bien por ahí nos decían cuando estábamos pequeños que no creyéramos todo en internet, pues bueno, ¿por qué pongo las citas bibliográficas? Porque los datos que utilicé para hacer esos mapas ya están constatados por alguien. O sea, para que no se piense que solamente se descargó por descargar, o sea, porque me los topé por ahí, no. Los magnéticos se descargan del NOAA y los gravimétricos se descargan de ICG, que es una subdivisión del Instituto de Helmond del Potsdam, y están de acceso. Eh, yo con gusto, si quieres, eh, te comparto la liga te comparto la liga de dónde descargarlos, y, y bueno, ya están ahí para quien quiera utilizarlos, pero está muy, muy bueno. Y te digo, lo único que se tendría que hacer es la talacha, ¿no? O sea, reprocesarlos, pues, porque te los dan crudos. Y uno ya tendría que hacerle, si quiere alguna corrección, si quiere hacerle otras cosas, si quiere calcular los regionales en la cuestión gravimétrica, si quiere hacer continuaciones ascendentes y descendentes para los magnéticos, o inclusive muestrearlos más para que aumentara la resolución, etcétera. O sea, los datos están ahí. La cuestión es buscarlos o interesar pues cómo tener producción geofísica en estos tiempos no te permiten salir a ningún lado, y nada, pues trabajar. Pero, pero sí, de ahí obtuve los datos. Ok, profesor, muchas gracias. No, de Y nada. bueno, aparte de eso, ¿una biblioteca que nos pueda recomendar para aprender el procesamiento de estos datos? Pues mira, fíjate que yo procesé los datos en GMT, y GMT tiene un manual básico, que no es tan básico porque está muy largo. Ahí viene de
no tan fácil, pero sí entendible, de cómo reprocesar cualquier dato que tú quieras. Porque GMT a mí se me hace una herramienta tan versátil para hacer cualquier cosa. Gráficos, mapas, imágenes, lo que sea. Lo que sí se debe de tener contemplado es de que para utilizar GMT debes de tener al menos conocimiento básico en programación. Porque GMT no es un, no es un software, pues, al que le picas botones, sino sí, o sea, es un código que tú lo vas creando acorde a las instrucciones que aparecen en el manual. Inclusive, para trabajar GMT, y no, fíjate, no se necesita una bibliografía, sino más bien ver blogs o inclusive algunas cosas que suben los japoneses, los estadounidenses, de cualquier parte del mundo para aprender a utilizar GMT. Pero una bibliografía básica, el manual de GMT, y ahí viene todo desmenuzado como cuando viene la carne dentro de las empanadas. Ok, profesor, muchas gracias. Ingeniero, yo tengo otra duda. Ah, Bueno, menciona que los resultados sugieren pues tentativamente, pero sí. ¿cuál sería su recomendación o cuáles serían los siguientes estudios que propondría para pues confirmar que la dinámica de dichas estructuras sí dan origen a los eventos sísmicos? Fíjate que muy buena tu pregunta, me gusta porque yo también me la hice. Yo también me hice la pregunta, o sea, ¿cómo mejorar ese trabajo? Pues si lo que están haciendo, si bien no es tan puro, porque sí está constatado por alguien que ya los trabajó o cómo se obtuvieron, ¿cómo se puede mejorar? De entrada, primero, por ejemplo, para las cuestiones gravimétricas y magnéticas, ya existen drones, existen los aviones que calculan las anomalías de ambos campos potenciales. Hay que hacer eso, ¿no? O sea, medir de mejor manera, medir de manera más regional, por así decirlo. Porque estos datos que están de manera libre son datos mundiales, o sea, son de todo el mundo. Tú no los puedes delimitar por latitud y longitud o hacer un polígono específico del cual quieras esa información. No, o sea, te los dan en general. Obviamente, al obtener datos de todo el planeta, pues obviamente tú tienes que recortar el área que tú quieres. En mi caso fue Tabasco. Entonces yo quiero imaginar que si se hacen esos estudios, que yo creo que ya están hechos, porque el INEGI los ha hecho, si no estoy mal, se deben de mejorar con, con la cuestión de drones y aviones, ¿no? Con la aerogravimetría y la aeromagnetometría se podría hacer y podría mejorar. Y ahora, ¿cómo vincularías, no, esos datos, no? Pues para ver si realmente los métodos potenciales te dicen, oye, sabes que aquí está esta cuenca y aquí está esta y posiblemente aquí hay un movimiento, ¿no? Instalar una red, o sea, como decía, instalar una red, si bien sí hay dinero de por medio. Fíjate que me tocó escuchar una diapositiva el otro día de un compañero también de geofísica que estuvo, creo que dando sus prácticas en el Servicio Sismológico Nacional o su tesis. Y él hizo una estación vertical con Arduino y sus digitalizadores fueron Raspberry. Eso podría ser un inicio. Y obtuvo resultados muy robustos, a pesar de que solamente era una estación en el estado, localizó con otras que estaban en las vecindades de la estación que él instaló. Y eso sería, o sea, instalar una red de sismógrafos en el estado. Pero es muy llano que suceda eso, al menos aquí en el estado. O sea, es muy burdo, porque no hay, quiero imaginar que no hay gran interés por saber qué sucede con la parte sismotectónica del estado. La cuestión más aquí en el estado de Tabasco es la cuestión económica, la cuestión que es rentable. En este caso sería, pues, la cuestión petrolera. Es por ello que quiero imaginar que no hay atrevimiento de poder hacer cuestiones de métodos potenciales, porque una de las formas de constatar algunos campos que pueden generar petróleo se hacen también con porciones magnéticas y gravimétricas. Obviamente que si tú haces el trabajo por tu propia cuenta
o con apoyo del gobierno, obviamente las paraestatales te van a decir, bueno, o sea, pero el trabajo era mío, ¿por qué lo estás haciendo ya por mí? Y la cuestión sismológica, te digo, no interesa mucho porque en apariencia el estado no es sísmico, pero yo que me atrevo a decir, lo mismo decían de Monterrey. Monterrey es un estado que no tiene sismicidad. Actualmente se tienen 2 estaciones, ahí el Servicio Sismológico Nacional, una en Linares, en la Facultad de Ciencias de la Tierra, y una en Monterrey, y han tenido buen registro de sismicidad. Inclusive tuve un compañero que es analista del Servicio Sismológico, que su tesis se hizo con datos de esas 2 estaciones ahí para Monterrey. Entonces, yo creería bien que para mejorar los resultados, si la relación de estas estructuras está vinculada con la sismología, es instalar una red de acelerógrafos y sismógrafos y hacer una mejor prospección magnética y gravimétrica, posiblemente de todo el estado, o bueno, sí, yo creo que en términos generales sí, porque se podrían hacer otras cosas. Pero en términos generales eso sería. Y así responderíamos a tu pregunta, ¿no? De que cómo exactamente vinculamos hipotéticamente que esas estructuras generan los eventos sísmicos. O cómo la geología estructural de las fallas superficiales generan esos sismos. Ok, muchas gracias, ingeniero. No, usted. No sé si haya alguna otra pregunta. Muy bien, ingeniero, gracias. Sí, en Facebook Live hay un comentario. Fernando A. San Román comenta y pregunta lo siguiente. Dice que los mapas de anomalías gravimétricas que se presentan son aéreos. Entonces, Sí. ¿podemos inferir eventos sísmicos a 2 kilómetros? La pregunta es, ¿y la tectónica salina asociada a la reactividad de apiros, dónde quedan? Ok, pues yo creo que, por ejemplo, para la cuestión de los datos, tanto magnéticos como gravimétricos, bueno, al menos en el magnético, ¿no? O sea, si bien sí es tomado pues por aviones, fue tomado por aviones, habría que hacer continuaciones ascendentes para ver exactamente cómo se comportan posiblemente a tal profundidad esa tectónica, ¿no? Y vincularla realmente si es la que causa el origen de los eventos sísmicos. Sería algo preliminar, pues, porque si bien, como mencioné al principio, los datos que se obtienen de manera abierta de estas 2 instituciones ya están procesados. Que uno quiera hacerle otras cosas, ya esa cuestión personal, ¿no? En mi caso, yo hice de manera rápida y entendible. Obviamente, creo que de mi parte no tendría que hacer otras cuestiones en el proceso tanto magnético como gravimétrico y hacer la conexión, ¿no? El clic con la sismología, digo, con los eventos sísmicos que suceden en el estado. Pero sí, o sea, de hecho, gracias a Doctor San Román, porque sí lo conozco, gracias por la pregunta. Y sí, yo quiero o espero haber contestado a la pregunta. Pero sí, o sea, de manera preliminar, y para terminar rápido, es de que estos datos ya están procesados, solamente hay que reprocesarlos para los más suaves y a lo mejor si hay que hacer un tratamiento especial, pues eso ayudaría más para hacer la conexión que se necesita entre la sismología y estas anomalías de campos potenciales que se pueden hacer. Y como hay mucho tiempo ahora de por medio, yo creo que sí se podría. Muy bien, muy bien. También continúa diciendo, las grandes fallas como los de la frontera, es donde están ubicados muchos de los sismos. La falla de Comalcal, igual. ¿Cuál es el Sí. ángulo de subducción de la placa de Cocos y esta llega hasta la planicie costera? No, el ángulo de subducción de Cocos, creo, lo desconozco para esta parte del país, pero es un poco más pronunciado, o sea, mucho más inclinado. Que llegue esa subducción provoca del macizo de Chiapas, ¿no? Inclusive también formaban parte de las regresiones y las transgresiones marinas, pues porque no se sobreentiende. Bueno, sí se sobreentiende que hay paquetes sedimentarios en montañas y uno se preguntaría cómo llegaron esos sedimentos, ¿no?
pues porque hace tiempo se tenían ahí superficies, las emergidas, plataformas, ¿no? Pero no entiendo si no son sismos por subducción, porque son muy someros, muy superficiales. Y las fallas que él menciona sí coinciden exactamente con el lineamiento de los eventos únicos. Que eso fue precisamente con lo que les hacía énfasis, ¿no? Que hay una tendencia preferencial de esos eventos sísmicos, las fallas reportadas por autores, en este caso por país. Me imagino el doctor San Román, porque el doctor San Román ha trabajado mucho con la cuestión tectónica para las cuestiones del petróleo aquí, debe tener un poco de información más detallada de cómo está tectónicamente y estructuralmente el estado, porque al menos la falla de Comcalco y otras fallas adyacentes sí tienen orientación preferencial con los datos presentados aquí aquí en mi presentación. Pero inclusive otras microfallas también pueden generar los sismos, o sea, no solamente nos podemos quedar con una sola fuente, ¿no? O sea, porque hay sismos muy distribuidos en todo el estado. Pero sí, si bien sí puede ser una falla que genera una cantidad de sismos muy significativos. Muy bien. Entonces esas fueron las preguntas. Bueno, pues muchas gracias, ingeniero. Agradecemos su participación. Agradecemos también al público en general por asistir a esta primera ponencia de un vistazo geodetallado. Y pues estamos muy agradecidos pues porque estén aquí, ¿verdad? Y invitamos a que sigan aquí en estas actividades que van a seguir durante la semana. El día de mañana también vamos a tener una ponencia, otra ponencia, y pues les agradeceríamos que nos acompañaran también el día de mañana. Entonces, pues muchísimas gracias. Creo que hemos llegado al final y pues agradecemos enormemente su participación, ingeniero. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes, chicos, y la verdad se aprecia mucho que tengan la intención de hacer este tipo de cosas. Y nada, pues nuevamente igual agradecerlos a ustedes, agradecer a los que vieron la presentación, y pues cualquier duda o comentario que tengan ahí, pues ahí está el correo. Y nada, muchas gracias por estar y listo, aquí seguimos a la orden. Muchas gracias, maestro. Mucho gusto, ¿eh? Vale, hasta luego, chicos, y gracias a todos. Sí, profe, hasta luego. Muchas gracias.